Saludos. Llega la tarde de lunes y con ella el primer encuentro del año 2024. Momento que aprovechamos para reiterar de parte del colectivo de realización de apuntes económicos nuestros deseos de que usted tenga un excelente y próspero año nuevo. Serán 366 días, ¿sí? Porque este año es bisiesto, donde su felicidad dependerá en gran medida de cómo maneje su economía, porque aunque sabemos que el dinero no da la felicidad, y mucho menos la compra hecha, disponer de una economía estable y agraciada nos asegura menos estrés, menos preocupaciones, menos dolores de cabeza, y eso casi nos conduce a un mejor estado de ánimo, a estar así de cerquita de la felicidad. El año ha iniciado con numerosas noticias en diversos medios que tienen que ver con el estado de la economía. Y más allá del decrecimiento en casi un 2% que se pronostica para cerrar este 2023 en la economía cubana, hay otros acontecimientos que constituyen noticias entre el año que sucumbe y el que intenta renacer de sus cenizas. Es por ello que inicio este encuentro retomando algunas informaciones que son noticia en Cuba y en el mundo y que usted puede encontrar en diversos medios digitales. Veamos. Una noticia desde el portal Cuba Debate refleja que la tasa de mortalidad infantil en Cuba disminuye con respecto al año precedente, de 7,5 en el 2022 a 7,1 en este recién finalizado 2023, con 74 fallecidos menos, en medio de un año difícil desde el punto de vista económico, con limitaciones de medicamentos, recursos e insumos para la salud. El país mejora sus indicadores. Una parte especial para los trabajadores de la salud en Artemisa, que culminan el año con una tasa de 3,9, la segunda más baja entre todas las provincias del país. En otro orden de noticias, desde el 1 de enero entran en vigor nuevas medidas económicas anunciadas en la Asamblea Nacional. Los medios nacionales y varios del exterior se han hecho eco de las medidas aprobadas en la Asamblea y que benefician a los trabajadores de la salud y la educación, así como las prórrogas de las excepciones arancelarias a la importación de alimentos, aseo, medicamentos y plantas eléctricas por personas naturales. Sobre estas medidas y su proceso de implementación estaremos comentando en próximos encuentros. En el plano internacional, es noticia que la deuda pública en Estados Unidos alcanza indicadores récords, 34 billones de dólares por primera vez en la historia, reflejo de los efectos de la crisis en la nación norteña, lo que fue condicionado por la caída de los ingresos fiscales y el incremento del gasto federal. Esto nos demuestra que ningún país, por poderoso que sea, está ajeno a los efectos de la crisis económica internacional. Por último, la guerra desatada desde mediados de octubre por Israel sobre Gaza no solo ha traído como consecuencias la pérdida de más de 22.000 vidas, incluyendo más de 7.000 mujeres y más de 9.000 niños, y la destrucción masiva de las ciudades, donde 41.000 hogares han sido destruidos. En el ámbito económico, la repercusión es gigantesca. La economía palestina podría retroceder décadas según un informe de la Organización de Naciones Unidas. Más de 300.000 palestinos viven hoy en la pobreza. Más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y se han perdido el 61% del empleo. El PIB debe caer más de un 8,4% al cierre del año 2023. Más de 500.000 personas han pasado a vivir en la extrema pobreza como resultado de esta guerra. A ello se suma los daños en infraestructura, lo cual llevará años reconstruir. Y de estas noticias, por supuesto, algunas repercuten de forma directa en el cubano de a pie y en nuestro día a día. Sobre ello, mucho se ha empezado a especular, sobre todo
sobre un paquete de medidas anunciadas por el primer ministro vinculadas a la actividad energética. Se habla de las modificaciones en los precios de los combustibles, medida que no se ha anunciado cuándo será implementada, pero que ha sido de las más comentadas, pues se relacionan al precio futuro, a la referencia existente en la región de su precio en dólar. Eso es correcto, pero siempre la preocupación de las personas está en que la capacidad de compra del salario en Cuba, después de la tarea de ordenamiento, está referida a una tasa cambiaria de 1 por 25, y así está el precio del combustible hoy en el mercado minorista cubano. Llevarlo al precio real del valor del dólar en nuestra economía implicaría llevarlo a una tasa muy superior a esa, a la oficial de 1 por 120 o a la informal que supera el 1 por 260. O definir una sola tasa de cambio real y acorde al valor del dólar contra el valor de nuestra economía. Así todo, está muy alejado del poder de compra del salario del cubano, por lo que estoy seguro, primero se tomarán otras medidas relacionadas a la tasa cambiaria en el país y al poder de compra del salario. De igual forma, se comenta la medida aún no implementada del incremento del 25% de la tarifa eléctrica a clientes que consuman más de 500 kWh, medida también en proceso de revisión antes de ser implementada. A ello se suma la vinculada a las formas de gestión no estatal, a los cuales, si ejercen su actividad dentro de la vivienda, se les aplicaría la tarifa del sector no residencial en sustitución de la tarifa actual. Otras dos medidas que preocupan a la población, sobre todo a la de bajos ingresos, es la relación con el incremento de la tarifa del cobro de agua a 21 pesos con 24 centavos y la relacionada con el incremento del precio del gas licuado. Si es una balita de 10 kilogramos, sube el precio de 180 a 225 pesos. Y si es un balón de 45 kilogramos, el precio propuesto es de 1.014 pesos. Todas estas medidas están aún en el entorno de ser solo propuestas, pues se requiere de estudiar las condiciones reales de la economía doméstica cubana. Recordemos que no es lo mismo el Vedado o Miramar que Palma Soriano, Cumanayagua o Manga, Pijirigua y Callejabos. Por demás, el salario mínimo aprobado a partir de la tarea de ordenamiento requiere una mirada, así como los subsidios y las pensiones. Todo debe tenerse en cuenta para que las medidas económicas sigan siendo parte de la revolución hecha por los humildes y para los humildes. Varias cosas quedan pendientes aún de las previstas en este paquete de medidas. Y aunque ya se trabaja por la descentralización de atribuciones y funciones hacia los gobiernos locales, el funcionamiento de los nuevos actores en la economía, en especial las MIPYMES, sigue estando en el colimador de la opinión pública. Ahora se pasará el poder para aprobar nuevas MIPYMES hacia los gobiernos locales, función que ejercía el Ministerio de Economía y Planificación estos años anteriores. Imperioso es entonces vincular ese poder de decisión con las estrategias de desarrollo local. Ese sería el reto que tendrían los consejos de la administración municipales a partir de ahora. Por otro lado, se trabaja en ordenar una institución para que atienda centralizadamente a las empresas estatales por un lado y otra que se encargue de aglutinar a los actores económicos privados. De la primera, es una necesidad que acaben las empresas estatales de salir de debajo del ala de los ministerios. La separación de funciones no se logró con los OSDEs, dado que siguieron siendo estos OSDE propiedad de los ministerios y presididas sus juntas directivas por un funcionario del ministerio que los atendía. Este instituto, para atender las empresas estatales, además de parecerse a estructuras comprobadas y con resultados en más de 100 países, daría más autonomía a las empresas y les quitaría el lastre que significa para su gestión tener que depender de la burocracia, vista en este caso como los ministerios. Ello, sumado a la ley de empresas que ya debía estar aprobada
y que se extendió su plazo hasta junio de 2024, significarían cambios circunstanciales en el entorno del sistema empresarial cubano. En muchas ocasiones pensamos que de economía solo hablamos o escribimos los economistas. Nada más lejos de la realidad. La economía es una ciencia que transversaliza no solo la política y la sociedad, transversaliza todas las otras ramas de las ciencias. Sin economía no hay ciencias médicas, ni ciencias agrícolas, ni ciencias espaciales, ni ciencias sociales y humanísticas. Que me dijeran ustedes, si yo les aseguro que numerosas personalidades del mundo de las artes, de la política, de la sociedad en su conjunto, han expresado en algún momento algo referente a la economía. Como cambiar siempre es bueno, hoy les propongo cambiar nuestra acostumbrada fábula con moralejas por mensajes transmitidos por personalidades en el mundo que tienen que ver con temas económicos. Por supuesto, inicio este viaje por los mensajes transmitidos por personalidades en el mundo por una frase de Fidel Castro. El comandante dijo en una de sus reflexiones: cuando un pueblo deja atrás el analfabetismo, sabe leer y escribir y posee un mínimo indispensable de conocimiento para vivir y producir honradamente, le faltaría vencer todavía la peor forma de ignorancia en nuestra época, el analfabetismo económico. Con este mensaje me despido. Encontrarnos nuevamente dentro de 7 días será todo un placer, siempre que usted esté convencido de que en este encuentro conversaremos sobre economía, que es como conversar sobre la vida misma. Hasta entonces, le deseo salud y prosperidad, porque, como siempre le recuerdo, la suerte, esa, no llega sola. Si quiere tener buena suerte, cuide de su economía. Nos vemos.